Acabamos de comenzar 2026 y es el momento de crear nuestra cartera de inversión si aún no la tenemos lista. Y es que pese a que llevamos años y años escuchando de la burbuja del S&P 500, de la inteligencia artificial, que si la inflación, que si las posibles recesiones, las bolsas siguen marcando máximos históricos año a año. Y es que si hay algo que se ha demostrado a lo largo de décadas es que la peor decisión que uno puede hacer con su dinero es la de no invertirlo. Por eso, en este vídeo quiero despejarte todo el ruido que hayan podido meterte en tu cabeza y darte lo que creo que pueden ser 7 muy buenos ETFs y activos de inversión para posicionar tu dinero en este 2026. El primer ETF que vamos a analizar es uno vinculado al oro físico. Sí, se puede invertir en oro comprando un ETF que esté respaldado por oro físico y tú tener exposición a la subida o a la bajada del precio del oro. Creo que en 2026 va a seguir siendo interesante tener en tu cartera oro. Y lo creo así porque, como vamos a ver con los distintos ETFs que vamos a analizar, hay activos que son considerados dentro de una cartera de inversión como core o que son fundamentales y que pueden tener sentido todos los años y no tener que estar pensando mucho en comprarlos y venderlos, y otros que pueden ser apuestas satélite. Lo vamos a ver. Este, como te decía, es de los que entran dentro de la parte core. El oro en 2025 subió más de un 70% y venía ya de haber subido un 30% en 2024. Estos retornos y los años anteriores le han convertido en el activo de inversión más rentable desde el año 2000. Y sí, esto incluso teniendo en cuenta que el S&P 500 ha tenido subidas muy grandes, el Nasdaq también, y hemos visto una revolución tecnológica de la mano de la inteligencia artificial y el aumento de productividad que está trayendo ya a muchas empresas. Y si te preguntas por qué una piedra que a priori, como dice Warren Buffett, no produce nada, está siendo tan rentable de invertir en ella, la realidad es que la tesis de inversión que ha subido el rendimiento del oro en estos últimos años se mantiene para 2026. Donald Trump ha anunciado que va a invertir un 50% más en su ejército y los déficits siguen totalmente descontrolados a lo largo del mundo. Además, los grandes bloques geopolíticos tan enfrentados entre Rusia, China, Irán y Occidente siguen sin confiar en ellos y se han continuado utilizando las divisas como arma financiera. Todo esto hace que la confianza en las divisas de los otros estados a los que tú te enfrentas y los propios déficits erosionen la confianza que la gente tiene en el euro, en el dólar, en el yuan o en otras monedas para guardar su riqueza a largo plazo y más aún para protegerte de tus adversarios geopolíticos. Y por eso creo que el oro va a seguir una tendencia estructural alcista. ¿Quiere decir eso que 2026 vaya a ser un año tan rentable como 2025? Pues sería bastante difícil, pero sí que creo que sigue una tendencia alcista, aunque puedan venir pequeñas correcciones, y por tanto creo que sigue teniendo sentido en una cartera core para proteger tu patrimonio a largo plazo. Es importante cuando uno analiza la rentabilidad de un activo ser realista con la rentabilidad que espera conseguir. La rentabilidad del oro desde 1970 es de un 6,83% anual compuesta. Es verdad que desde el 2000 es más de un 10%. Con esto te quiero decir que ni se te ocurra esperar esos 30 o 50% anuales como si fuera algo normal. Para invertir en oro hay distintos ETFs que funcionan muy bien. Los hay de iShares, los hay de Xtrackers, los hay de WisdomTree o los hay de Invesco, por ejemplo. En pantalla te dejo alguno para que lo puedas ver, como este de Invesco, y decirte que se puede invertir en ellos desde €1 al mes, creando un plan de inversión en Trade Republic, que sponsoriza este vídeo, y si lo haces de esta manera como compra recurrente en un plan de inversión, no te cobrarán ninguna comisión ni por compra ni por venta. Solamente pagarás la custodia del propio ETF, que por ejemplo en el de Invesco Physical Gold es de apenas del 0,12% anual, lo cual es algo súper económico para poder invertir en el metal precioso. El segundo ETF que vamos a analizar lo veo más para la parte de la cartera de apuestas estratégicas o satélites. Esto quiere decir que viene bien para reforzar una parte de tu cartera a la que tú quieres dar peso porque tienes una teoría de que va a ser más rentable que el resto de tu cartera. Hablamos nada más y nada menos del Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es el índice con sede en Estados Unidos que invierte en empresas no financieras. Y aunque se conoce principalmente por sus empresas tecnológicas, también hay otras empresas como la de Ferrovial, que entró hace muy poquito en el Nasdaq 100. La realidad es que el Nasdaq 100, especialmente desde la crisis de 2008 y más concretamente desde el 2010-2011, ha estado intratable. 10.000 euros de inversión en el Nasdaq 100 se hubieran convertido en más de 180.000 contra 79.000 del S&P 500 en este periodo de 16 años. Esto quiere decir haber multiplicado por más de 18 tu dinero, con una sencilla aportación inicial que cada uno, pues en función de su capacidad de ahorro, será de una cantidad
u otra. Y es que el Nasdaq 100 se ha beneficiado y mucho del crecimiento de las todopoderosas empresas tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook, Tesla y todas estas empresas que han visto tanto crecimiento en estos últimos años y que, más allá del ruido de burbuja que hay muchos que dicen, han visto cómo año tras año sus ganancias han ido subiendo y multiplicándose a mucho más ritmo que las empresas no tecnológicas y justificando en todos estos últimos 16 años sus valoraciones agresivas. Yo aquí no quiero entrar a si creo que van a seguir subiendo al mismo ritmo o no para justificar los PE ratios que tienen. Lo que sí que quiero decirte es que si tú eres de los que crees que la inteligencia artificial van a traer esas mejoras de productividad que dicen que van a traer y que por tanto va a ser sostenible el crecimiento de beneficios de las empresas, el Nasdaq 100 es un buen ETF para apostar por ello. Más allá de liarse a una empresa concreta de inteligencia artificial u otra, o algún ETF incluso de inteligencia artificial, un ETF como el de iShares del Nasdaq 100 te permite invertir en todas estas empresas que tienen bastante índole tecnológico y beneficiarte de esa potencial adopción y explotación de la inteligencia artificial. Aquí en pantalla podemos ver cómo han crecido las ganancias de las magníficas 7, estas grandes empresas tecnológicas que ahora dominan el S&P 500, contra las otras 493 empresas del índice. Y vemos cómo tanto en el 21, 23, 24, 25 y 26 han multiplicado por más de 2 y 3 las ganancias que éstas han conseguido contra las ganancias que han conseguido el resto de empresas. Por tanto, es relativamente normal que tengan valoraciones o precios más altos. La comisión de gestión de un ETF como el de iShares Nasdaq 100 es de apenas 0,30% anual del dinero que tengas depositado año a año. Y recordad que estas comisiones no te las quitan del dinero que tú tengas, sino que se restan de la rentabilidad futura que vas a ir obteniendo. Con lo que por poder invertir en un índice así con un 0,30% de comisión está muy bien. El Nasdaq 100 yo no lo metería como la parte core de la cartera porque lo veo un índice demasiado volátil para la mayoría de los inversores. Me gustan más otros que vamos a ver a continuación, y si un inversor quiere asumir más riesgo y tener quizá un mayor upside, puede, con un 5 o 10% de su cartera, hacer esa apuesta concreta por un ETF de este estilo. Como yo veo las apuestas satélite, es que nunca deberían ser más del 20% del total de la cartera, porque de esta manera, si van bien, pues te llevas ese potencial upside, pero si te sale mal tu apuesta, tampoco pierdes demasiado y se ve compensado por la parte más core de tu cartera. El tercer ETF que me gustaría destacar en 2026 es uno del que llevo hablando todos los años hasta ahora. Se trata de los mercados emergentes. Y es que Vanguard ya nos lleva tiempo diciendo que los mercados emergentes estaban baratos en relación, por ejemplo, a Estados Unidos y que podía ya por fin alterarse el ciclo en el que S&P 500 fuese más rentable que mercados emergentes. Y así fue en este 2025, donde mercados emergentes hizo un 34% comparado con apenas un 5% en euros del S&P 500. Por eso es tan importante siempre tener la vista global y no centrarse única y exclusivamente en Estados Unidos. A mí, dentro de la cartera core o principal, creo que un peso del 10% en mercados emergentes es razonable. Y es que este último año, con el anuncio de los aranceles de Donald Trump y la debilidad del dólar, ha salido dinero hacia otros mercados, como puede ser el de mercados emergentes y también Europa, donde también ha habido gran rentabilidad, y esto ha sido un poco en detrimento de las empresas y las valoraciones y la liquidez en América, que se ha desplazado a otras partes del continente en una pequeña parte, obviamente, porque como ya sabemos, Estados Unidos sigue siendo el grueso de la inversión mundial. Para este año principalmente dependerá también de lo que siga haciendo el dólar y de la confianza que consigan despertar las grandes empresas americanas. No obstante, las valoraciones en mercados emergentes y en Europa todavía siguen siendo competitivas y por tanto sigo sintiendo que mercados emergentes debe ser una parte core de la cartera. Y con esto vamos a pasar al cuarto ETF. Si te tienes que quedar con uno de todo el vídeo, aunque a mí no me gusta quedarme solo con uno porque creo que hay que tener diversificación entre tipos de activos, es este. Se trata del MSCI ACWI, que básicamente dice All Country World Index, o lo que es lo mismo en castellano, todos los países invertibles del mundo. Este índice o este ETF reparte tu dinero entre todas las empresas del mundo invertibles de los países tanto desarrollados como no desarrollados y hace por ti el trabajo de invertir y muy bien tu dinero. Ha tenido una rentabilidad de cerca del 8% anual compuesta histórica, lo cual te permite batir a la inflación y multiplicar tu dinero por bastantes dígitos con el paso de los años. Pero tiene la magia de que reparte proporcionalmente al peso que tienen los estados y las empresas en la economía mundial y especialmente en las bolsas. Actualmente le da en torno a un 65% a Estados Unidos, a un 10% a emergentes, entre un 5 y un 10% a Europa, también a Japón le da un 5%, y este índice pues ha sido bastante rentable de invertir en el 2025 porque Europa ha sido una de las regiones más rentables para invertir en el año 2025. Este ETF, si hay que asignarle un nombre o una etiqueta, sería el de minimalismo financiero. Con él inviertes en miles de empresas en todas las regiones del mundo y te garantizas el crecimiento económico mundial
en la rentabilidad de tu patrimonio. Está disponible también con el sponsor del vídeo, que es Trade Republic, y lo tienes abajo en la descripción, el código ISIN por si le quieres echar un vistazo. El nombre del ETF sería iShares MSCI ACWI. Lo que me encanta de este ETF y también en general de la filosofía de inversión pasiva es lo que puedes ver en esta foto de aquí. Tienes el top 10 de empresas del S&P 500 del mercado americano, cómo han ido evolucionando desde el 85 hasta el 2025. Y ves como en estos 40 años prácticamente no hay ninguna empresa que haya sobrevivido más de 2-3 décadas en el top 10. Pues bien, en la economía mundial más o menos pasa lo mismo. Hay décadas en las que una región es más rentable que la otra. Por ejemplo, del 2000 al 2010, América no fue rentable. En cambio, mercados emergentes sí que lo fue y Europa también lo fue y mucho. De hecho, el IBEX en ese periodo fue uno de los índices más rentables del mundo. Por eso la diversificación internacional geográfica tiene mucho sentido. El top 5 de ETFs se lo va a llevar uno de inversión en valor mundial. Este ETF que te voy a presentar invierte en empresas de las que se consideran value según el MSCI World y que ya nos han contado muchos gestores de value en los podcasts que puede ser un buen refugio, una buena estrategia de inversión alternativa para los que no crean que ahora mismo el Nasdaq 100 es una buena inversión. Es decir, si crees que las valoraciones de las empresas están muy infladas por la inteligencia artificial y por el desarrollo de esta tecnología que lleva a la euforia o al optimismo excesivo de inversores, entonces este ETF puede ser muy adecuado para ti. Y de hecho es curioso porque su PE ratio o el precio por beneficios que se paga de las acciones o de las empresas que están dentro de este índice es de solo 11,6 veces contra 22 o 23 veces del S&P 500. Lo que me gusta de este ETF es que invierte también mundialmente, un 42% en Estados Unidos, un 21% en Japón, un 8% en Reino Unido, un 6% en Francia, un 5% en Alemania, un 1 y pico por ciento en España y diversifica muy bien tu dinero. Invierte en 400 empresas y este ETF en concreto, que es de Xtrackers, tiene apenas una comisión del 0,25% anual. Su rentabilidad en 2025 fue de más de un 40%, superando al MSCI World, al S&P 500 y al Nasdaq, y beneficiándose de invertir más en esas regiones que estaban un poquito miradas por encima del hombro, como pues eran Europa y esos sectores más value donde no habían entrado dinero ni flujo inversor. Este ETF lo veo como una parte satélite de la cartera, un poco igual que el Nasdaq, y son un poquito, digamos, contraopuestos. Si crees que a uno le va a ir bien, deberías pensar que al otro no le va a ir tan bien, porque normalmente uno más value y otro más growth, sus crecimientos son opuestos. Con esto vamos a cerrar lo que es el capítulo de la renta variable. Hasta ahora hemos visto oro, un ETF de oro, 4 de renta variable y ahora viene el sexto, que es uno de mis favoritos, que es inversión en Bitcoin a través de ETFs, y el séptimo te lo desvelaré en un momentito. Volviendo a Bitcoin, hemos tenido un año muy tranquilo y alguien me dirá, pero Javi, ¿cómo que un año muy tranquilo si hizo máximos históricos y luego corrigió un 35%? Y te diré, bueno, bienvenido al colegio, amigo. Aquí llevamos ya unos cuantos años viendo la volatilidad de Bitcoin y la realidad es que esto no es nada. Si yo algo he aprendido desde los años que llevo invirtiendo en Bitcoin es que lo que hay que mirar es que el valor intrínseco de Bitcoin o lo que hace a Bitcoin tan único siga siendo como es, y eso no cambia porque está programado para que sea como es, su escasez, los 21 millones de Bitcoin, la descentralización, el poder de su red y la confianza del mundo entero descentralizado en ello. Esto no ha cambiado, pero además han venido noticias muy interesantes en el 2025 que a mí me hacen continuar con la misma inversión y con la misma tesis y con la misma confianza en Bitcoin. Las noticias más destacadas para mí han sido el auge y el asentamiento de los ETFs, siendo iShares con su ETF de Bitcoin, IBIT, el lanzamiento del ETF más rentable de la historia. Y esto nos da una alegría a los inversores en Bitcoin, porque si sabes un poco cómo funciona el mundo de las finanzas, que está bastante dominado por las grandes gestoras, la realidad es que si ahora mismo iShares tiene en Bitcoin su ETF más rentable, estoy seguro que no van a dejarlo caer y que van a hacer lo posible, y tienen bastante fuerza de mercado para que siga siendo rentable, y para eso tiene que seguir entrando flujo inversor. Pero bueno, eso no es lo que más me gusta de Bitcoin. Lo que más me gusta de Bitcoin es su valor como alternativo al oro y como defensa ante la inflación de los estados, los déficits masivos, y por eso países como Luxemburgo, que son la vanguardia financiera de la Unión Europea, han decidido ya tener cerca del 1% de su Fondo Nacional de Riqueza invertido en Bitcoin. También universidades como Harvard han puesto su endowment en Bitcoin y también en oro. Por tanto, pese a que 2025 no haya sido un grandísimo año en precio, porque Bitcoin ha corregido un poquito en 2025, creo que este tipo de noticias sientan las bases para que el crecimiento sea sostenible y grande en los próximos
próximos años. Al final, igual que te hablaba que el oro no podemos prever un 2026 igual de rentable que el 2025 porque hubo un 70% de rentabilidad al alza, no es sostenible las grandes subidas que había habido en Bitcoin hasta el momento. Aquí puedes ver una tabla de la rentabilidad histórica en Bitcoin y ya vemos como nada sube para siempre, son normales las correcciones y en 2026 yo creo que se han sentado unas buenas bases para poder seguir subiendo. Si algo hemos podido ver con el bull run de los metales este año, con la plata y el oro, es que los market caps, incluso aunque ya sean grandes como el del oro, que antes de iniciar el año estaban 18 trillones más o menos y se ha disparado hasta los 31 trillones, son posibles las subidas explosivas pese a que ya valgan mucho dinero en el mundo. El market cap de Bitcoin es de 1,8 trillones, lo cual es menos de la mitad de la plata, que son 4,5, y pues casi prácticamente 15 veces menos que el del oro, que son 31. Esto nos deja claro el potencial que todavía puede tener Bitcoin si sigue atrayendo flujo inversor para posicionarse como un refugio alternativo para la protección de tu poder adquisitivo y para trasladar tu riqueza a largo plazo. Y por último, el ETF número 7 que vamos a ver para 2026 es uno de renta fija, concretamente de renta fija americana gubernamental. Se trata de este ETF de Invesco US Treasury Bond que invierte en la renta fija del gobierno americano, que tiene como vencimiento entre 0 y 1 año, es decir, corta duración. Tiene un coste de solo 0,06% anual y una rentabilidad en dólares del 3,6% anual en dólares, muy importante. Ojo, porque si eres europeo tienes ese riesgo divisa, que si el euro se aprecia frente al dólar puedes perder la rentabilidad que hayas obtenido en dólares. Pero para los que queráis tener exposición al dólar y llevaros un 3,6% sin riesgo, porque este ETF no tiene riesgo de duración al ser de corta duración, es una opción buenísima. Lo hay tanto en formato acumulación como distribución. El formato distribución está muy bien porque reparte los intereses periódicamente y te llevas esa rentabilidad y luego tú también decides qué hacer con ella. Pero ojo, porque obviamente cuando recibes intereses tendrías que pagar impuestos por él, por lo que si simplemente quieres preservar tu dinero y no quieres vivir de las rentas, puedes tener la versión de acumulación que no pagarás impuestos hasta que vendas. Para mí, la clave de los 7 ETFs que te he comentado es combinarlos adecuadamente entre ellos. Y para esto no hay una combinación perfecta para todo el mundo. Yo tengo la mía propia, que por cierto la voy a explicar a final de mes en un directo que ya haré y que te explicaré cómo apuntarte gratuitamente, pero tú debes de tener la tuya, que se ajuste a tus necesidades. Si quieres que personalmente con mi equipo te ayudemos a crear tu cartera de inversión, planificarte financieramente y entender no solo estos activos, sino todos los que hay junto con inmobiliario y el resto de activos fundamentales de inversión, te animo a que agendes una llamada gratuita con mi equipo de admisiones para conocer tu caso y que te expliquemos cómo trabajamos dentro del método Linvest. Aquí te cogemos de la mano, te ayudamos a planificarte financieramente, a crear tu cartera de inversión y solamente te soltamos cuando estés listo para invertir tu dinero con seguridad, dándote toda la formación y el acompañamiento para que pases de cero a inversor experto. Te dejo aquí abajo cómo reservar esa llamada gratuita y toda la información sobre el método Linvest. Te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos la semana siguiente en un nuevo vídeo. Gracias y hasta pronto.